es Latitudes, soy Tere Góngora Basterra y hoy te traigo una nueva conversación para celebrar que cumplimos 3 años propiciando encuentros que humanizan. Hola, hola, viajeras y viajeros. Abróchense muy bien los cinturones. Déjense llevar por las palabras que van a escuchar. Sin importar qué estén haciendo, nos encantará que imaginen que la invitada que estoy por presentarles y yo estamos ahí contigo. Ya sea que estés conduciendo, trabajando, cocinando, descansando, caminando por la playa o por alguna calle en la ciudad, en el metro o en el autobús, entra en el juego y siéntete muy, pero muy próximo a nosotros. Para hacer la inmersión, déjame transmitirte un poquito de la esencia de las dos voces que estás por escuchar. Empezaré por la invitada del día. En muy pocos segundos vas a escuchar la voz de Belén Torregrosa. Belén dedica su vida y su talento a la creatividad y a la comunicación. Su materia prima son las palabras. Recientemente ha emprendido un proyecto llamado La Vidita, con el que ayuda a organizaciones, empresas y personas con narrativas coherentes, inteligentes y emocionantes. Publicó un librito rojo que tengo aquí conmigo llamado La vida en fósforo, en el que profundiza sobre la mitología del hogar. Belén es humor y poesía, alegría, entusiasmo. Fue mi profesora en un curso de storytelling y es un referente para mí en el mundo de la creatividad. Si además de ponerle voz, quieren verla, pueden unirse a esta conversación a través de YouTube o pueden ser curiosos, ir a Spotify y ver que ahora Spotify también permite el video podcast. Por mi parte, mi nombre es Tere Góngora Basterra y llevo 30 kilómetros de relatos, podcast narrativos con el que inicié este proyecto y me encanta conversar con personas que admiro y que quiero. Así que me encanta que hoy Belén esté aquí y ahora sí, presten mucha atención para dejarse llevar por su voz. Hola Belén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy agradecida por tus palabras y muy contenta de estar aquí celebrando el tercer aniversario y otras cosas de la vida misma. Pues a mí me encanta que estés aquí, que hayas aceptado la invitación y que hayas aparecido en mi vida en un momento en el que también yo necesitaba inspiración y también, pues eso, lo que he dicho antes, ¿no? Coherencia. Y en realidad pude haber dicho más cosas de ti al inicio, pero no quise, porque quiero que esta conversación, valga la redundancia, verse sobre una palabra que es a la que te dedicas, que son las narrativas. Y es que hace poco hice un viaje y estaba hablando con un amigo y me estaba contando que él de alguna manera ayuda a parejas y nos estaba contando a mí y a novio que estaba intentando que una persona que quiere mucho cambiara su narrativa sobre algo de su vida. Entonces, para empezar, ¿cómo explicarías qué queremos decir con esto de narrativa? Porque está sonando mucho. En más de una conversación ha dicho, sí, porque tenemos que cambiar la narrativa o la narrativa tiene que ser otra. ¿Cómo lo explicarías tú? Bueno, es el cuento de nunca acabar, ¿no? Y em, a veces hay palabras que se ponen de moda y sirven para canalizar cambios de una época. Y creo que en esta época el cambio pasa por crear sentidos nuevos o muy viejos a realidades que, tal y como nos la contábamos hasta ahora, el cuento que nos contábamos sobre lo que es el trabajo, o el cuento que nos contábamos sobre qué significa hacer un hogar, o el cuento que nos contábamos sobre las relaciones, necesitan de un nuevo sentido, que no necesariamente tiene que ver con inventarlo de nuevo, a veces también tiene que ver con recuperar partes de ese sentido que por el camino se habían perdido. Y yo siento que la narración es hilo que sirve para tejer sentido. Y eso aplica a las relaciones de pareja, pero también aplica al sentido de tu vida y aplica también al sentido de un producto o un servicio, incluso a la misión de una compañía y a la forma en la que una sociedad convive. ¿Vale? Sí, creo Y que la narrativa es el hilo y hay que
de ese hilo hay que tirar, hay que tejer, se hacen nudos, hay que hacer una retahíla de intentos para de verdad conseguir tejer algo que te abrigue, ¿no? Que te vista, que te represente, que Que dé te sentido. arrope. Claro, que te dé sentido y que te arrope. Te decía que pude haber dicho muchas cosas de ti, pero me las reservé porque después de que ahora que nos has dicho que una narrativa es el cuento que vamos tejiendo sobre distintos ámbitos, hace algunos años tú seguías un hilo siguiendo estrellas por el mundo y en alguna de las charlas de TED que hay por ahí, que encontré tuyas, dijiste que todos deberíamos de dedicar tiempo a hilar nuestra propia narrativa. Entonces, si hubiera una narrativa que tú haces sobre ti, ¿cómo sería? Para que te conozcamos un poco mejor, digo, porque ya hemos dicho que te dedicas al mundo de la creatividad y a la comunicación. Mm, Qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que siempre es difícil hablar de una misma y es más fácil o ayuda mucho a comprenderte a través de la mirada de los demás, pero creo que es honesto que soy una persona que ama la literatura, que, que se formó y estudió una filología, en este caso extranjera, filología alemana, que le invitó a mirar el mundo desde otros lugares, ¿no? Y el hilo que teje mi vida es un hilo que, que, que ama comprender y que ama conectar. Y a partir de ahí ese hilo ha variado mucho también y me gusta mucho la idea de pensar que es un hilo que está aprendiendo a transformarse también y a decir adiós a eh, algunos tapices que hasta ahora eran el paisaje de mi vida y aprendiendo a abordar con nuevos patrones y intentando, ¿no? Que a veces también la historia que te cuentas sobre ti misma no se convierta en un personaje, sino que puedas cambiar y despedirte de ciertas tramas y entrar en capítulos nuevos y hacerlo de forma emocionante y viviendo la historia con todo el protagonismo, ¿no? De la magia que tiene la vida, que es mucha y es apasionante. ¿La escribes? ¿En algún momento te haces como el espacio de escribir tu propia narrativa? ¿Crees que merece la pena que a lo mejor por hacer un ejercicio creativo alguna vez nos planteemos cómo es esa historia o esa narrativa que tenemos que contar sobre nosotros mismos? Bueno, diría que eh, a veces o normalmente esos momentos vienen propiciados por preguntas de la vida que te tocan y no sabes muy bien qué hacer y eso te confronta con momentos, por un lado, para la indagación personal, ¿no? Para de pronto profundizar en quién eres cuál es la respuesta ante esa pregunta que la vida te está planteando o qué es lo que quieres o también a veces qué debes hacer, ¿no? Frente a cuestiones vitales, a veces también es la pregunta de, como ser humano, ¿qué sería lo correcto en este momento, ¿no? ¿O qué sería lo más humano que puedo hacer? Y en ese sentido, no sé si conoces el ritual de las 3 páginas de Julia Cameron, que es una escritora estadounidense que es muy conocida por un libro que se llama El camino del artista, cómo reconectar con tu creatividad, que habla de un ritual que es el de las 3 páginas y tiene que ver con al levantarte por la mañana, sin ni siquiera intentar escribir algo muy coherente, te sientas y escribes 3 páginas, ¿no? Y en ese ejercicio más o menos consciente, si lo haces con consistencia día tras día, de pronto empiezas a descubrir patrones y respuestas. Entonces, en los momentos de cambio o cuando estoy transicionando o en momentos de transformación personal o de épocas difíciles, sí que he recurrido siempre a las 3 páginas y siempre me ha ayudado mucho para eh, priorizar, para también como entender y porque algunas personas comprendemos escribiendo, comprendemos mejor, nos expresamos mejor. Me gusta pensar que cada persona tiene como una manera en la que logra eso. Creo que hay personas que eso lo encuentran en el deporte, otras tal vez cocinando, eh,
y luego hay personas que escribiendo logramos como eh, mezclar bien todos esos ingredientes y llegar a donde estábamos tratando de llegar, ¿no? A esa lucidez que te ayuda a seguir y a continuar. Bien, sí, la verdad es que si la gente, hay por ahí alguna persona que se encuentra escribiendo, yo también que animo a indagar en el camino del artista de Julia Cameron, porque yo le llamaba páginas matutinas, me parece que es más o menos lo mismo, ¿no? Pero la Sí, extensión sí, de te las tres imaginas. páginas. Sí, 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 esa es la traducción exacta en realidad Sí. del término inglés que ella usa. Sí, sí. Sí, pero sí, es verdad que incluso el otro día escuchaba una conversación, una entrevista que se le hacía a Mario Benedetti, al poeta uruguayo, y él hablaba de que siempre cuando en su vida ha entrado en duda, escribir sobre, sobre esa duda o ese problema consistentemente al tiempo le ayudaba como a mirar las respuestas con una mayor claridad. Así que definitivamente animamos a los que nos están escuchando. Y esta pregunta que te he hecho a ti, de escribes o cuál es la narrativa que tú te cuentas sobre ti misma, te lo digo a ti, pero invitando a quienes están del otro lado a que si nunca se lo habían planteado, que se lo planteen, ¿no? Porque es no solamente ejercicio creativo, sino que desde mi opinión eh, es una experiencia necesaria para quererse todavía más o continuar con ese camino de esta otra palabra que está tan de moda y que es tan importante, que es el amor propio. Pero bueno, No sé volviendo si a al... ti, perdón, no, quería decir sobre eso también, no, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, ¿no? Pero eh, tratando de volver sobre la pregunta, porque es una pregunta muy interesante la que has hecho, eh, tengo un poco de dificultad con esta idea de uno descubre quién es o uno elige quién es. Y me atrae mucho más la idea de uno es quien es por mucho más que uno mismo. Uno es los encuentros que tiene en su vida, uno es las ciudades en las que vive y uno es también las preguntas que la vida le plantea. Y lo que me parece interesante de escribir con un diálogo con tu realidad es que para mí la vida siempre es mucho más grande que uno mismo. Y ni siquiera la vida que vivo es una vida que yo hubiera soñado. Entonces, a veces siento cierta envidia de personas que, no envidia sana, ¿no? Pero de, no, quería hacer esto y soñé esto y entonces yo quería hacer esto, ¿no? No es mi caso. En el fondo, me parece que, y me gusta esta idea, porque quita mucho peso a la responsabilidad personal, pero también me parece que a veces no somos suficientemente conscientes de lo mucho que hay de los otros en nosotros y en nuestra narrativa, ¿no? Y de cuantísimo le debemos a personas que han marcado un antes y un después o que forman parte de nuestra cotidianidad y la influyen, ¿no? Y de alguna manera me cansa este relato individualista de asumir uno quién es y tener que desplegarlo. Y me parece mucho más bonito vivir con curiosidad y, o estoy intentando ahora ir hacia ese lugar donde lo que más me interesa es despidiéndome de algún personaje, o sea, despidiéndome de algunas narrativas que forman parte de mi vida hasta ahora, como el vivir con curiosidad y también ir a lugares a los que no esperabas, hacer cosas con las que no contabas, proyectar realidades para las que no te sentías preparada. Y todo esto no por ti, sino porque la vida te lo pone delante o te cruzas con personas o vives acontecimientos que te invitan a hacerlo, ¿no? Y eso me parece mucho más emocionante, pero también mucho más preciso y justo con la realidad de cómo suceden las cosas y de cómo se construye una identidad. Enfrentarse con mucha valentía a la página en blanco, ¿no? Un poco eso, e ir como tirando de los hilos. Dijiste hace rato una cosa que me gustó, que es que estás un poco cansada de la historia, lo acabas de decir, ¿no? Mm, ¿Qué otras historias crees o qué otras narrativas notas o percibes que tenemos que empezar a construir de otra manera? ¿O qué nuevos hilos tenemos que urdir? Por seguir un poco con esto de una narrativa es un hilo que se sigue.
Sí, bueno, al final hay varios hilos que a mí siempre me han obsesionado. Uno es democratizar la creatividad y que poder volver a universalizar esto que tanta gente asocia con las artes plásticas o la escritura o algo como artístico y que para mí tiene que ver con vivir. Creo que vivir es un enorme proceso creativo, el más grande probablemente al que nos enfrentamos, seguido para mí de esa maternidad tanto física como creativa que tiene que ver con alumbrar vida y con crear, ¿no? Que me parece que son cosas súper potentes. Y entonces, una obsesión para mí es universalizar la creatividad, cambiar el relato latente de ser creativo tiene que ver con hacer algo relacionado con las artes y volverlo a vincular más con la vida y entender que ser creativo es desplegar todo tu potencial y el mayor escenario o la página más potente en blanco que tienes es la vida misma. Ese sería seguramente un hilo que me obsesiona y que motiva el hecho de que siga aprendiendo para seguir formando parte de proyectos de educación y todo este ámbito en el que creo que hay mucho por hacer. Y, y luego otro hilo para mí ahora muy potente es el de pensar que lo que te convierte en un buen comunicador es tu retórica. Y, y aquí es donde, por ejemplo, estas son obsesiones o hilos que nacen de acontecimientos propios, ¿no? Yo era una persona que vivía mucho en la cabeza y que intentó, a partir de la literatura y como el conocimiento, acercarse a comprender el mundo. Y hubo un momento donde casi todo lo vivía de cuello para arriba, ¿no? Y trataba de analizarlo y comprenderlo y conectarlo y de una manera lógica, ¿no? Hasta que me di cuenta que porque empecé a cometer errores muy, para mí muy llamativos de no sabía escuchar, no lograba empatizar o no sabía relacionarme como yo deseaba relacionarme con la gente que quiero y en general con la gente, ¿no? Y entonces descubrí que lo que te convierte en una buena comunicadora es vivir conectada. Y eso significa vivir conectada con tu cuerpo, en primer lugar. Y creo que lo que te convierte en una buena comunicadora es la energía. Y eso no tiene que ver solo con tu cabeza, tiene que ver con tu presencia, tiene que ver con tu respiración y tiene que ver también con mmm, dónde te ubicas en el mundo, ¿no? Respecto a la naturaleza, respecto a nosotros y respecto a ti misma. Y creo que esos son dos grandes temas que ocupan mi vida ahora mismo, pero que también lo veo en la sociedad, ¿no? Como esta necesidad de volver al cuerpo y de comunicar desde un lugar mucho más físico, que entre otras cosas a veces pienso que el auge de TikTok y todo este tema del baile y la performance tiene que ver con un deseo muy grande de la contemporaneidad, de volver al cuerpo y de volver a expresar con el cuerpo, no solamente con la mente. Ujú. Y para mí esa integración es un capítulo nuevo que se viene, que me emociona mucho y que creo que es muy potente. Yo, con esto que has dicho, sobre todo de la primera narrativa que hay que cambiar, de la democratización de la creatividad, yo he decidido desde hace un tiempo llevar una vida creativa. Porque creo que vivir una vida creativa es vivir una vida amplificada. Y por eso, entre otras cosas, hago el podcast narrativo, porque esta es la versión o el formato conversacional que saco por los aniversarios. Pero también tengo el narrativo, que la última temporada se llamó Puentes. Y de hecho, una de las razones por las cuales tú has sido una de las invitadas para celebrar es porque para mí tú eres un puente hacia mi propia creatividad y la de mucha gente, estoy segura. Pero bueno, en la última temporada tuve un capítulo o un kilómetro, como le llamo yo a los episodios, que hablaba sobre un concepto que me gusta mucho, que es la solitud. Y la solitud es un concepto que se vincula a su vez con un recurso al que parece que no le hacemos mucho caso y que es súper importante, que es el silencio. Entonces, antes de entrar a hablar de esto, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación y también
con esa capacidad tan bonita que tienes de envolver a las personas con las historias, quiero que nos transportes a una latitud, a un lugar del mundo, a una experiencia que tú tuviste en un espacio amplio, abierto, bonito, en una conexión, hablando de las conexiones y de tu capacidad comunicadora con la naturaleza, y a un nombre que yo nunca había escuchado, pero lo escuché la primera vez gracias a ti. Entonces, yo sé que te gusta mucho viajar, así que llévanos de viaje a ese lugar al cual, ahora que te diga el nombre vas a saber de quién te estoy hablando, a ver si lo pronuncio bien, porque no sé si me va a salir muy bien, que es Thoreau. ¿Lo he dicho bien? Bueno, se dice de tantas maneras que ni yo misma sé cuál es la correcta en realidad, pero sí, es nuestro amigo Henry, sí, sí, el Henry, escritor. el escritor Henry Thoreau. Y vamos a viajar, ahora nos vas a decir a dónde, pero quiero que nos lleves a una casa en la que vivió y que nos cuentes un poquito de eso. Así que nos dejamos ahora sí en tus habilidades para que nos ayudes a potenciar la imaginación y nos transportes a ese lugar. Buah, que me traes unos recuerdos porque hay lugares maravillosos a los que llegas por casualidad, no por intención. Y la cabaña de Toro en Concord fue uno de esos lugares. Um, Hace unos veranos yo tenía que hacer un viaje a Estados Unidos, un viaje por trabajo, era un encuentro entre profesionales de storytelling en Vermont y tomé un vuelo a Boston. Y cuando llegué a Boston, por internet gestioné un Airbnb y solo cuando llegué a mi casa, allí, al Airbnb, descubrí que estaba en la calle Concord. Y solo cuando vi la calle Concord de Boston, caí en la cuenta de lo cerca que estaba Concord de Boston, de un escritor que durante los años previos a ese viaje, cuando yo estaba realmente tratando de a tientas avanzar, había guiado mucho mis pasos y era precisamente la historia de Henry Thoreau, que fue un escritor mmm, cuya historia para mí representa esta idea de la vida creativa, ¿no? Porque eh, por resumirlo brevemente, esta es la historia de un hombre que en un momento histórico de profundo cambio, cuando en el mundo se está inventando el ferrocarril y la gente pasa de ir a los 15 kilómetros por hora del caballo a de pronto 30 kilómetros por hora, la sociedad vive un momento muy parecido al actual, que es un momento de cambio en el que no sabes y crees además que algo horrible va a suceder. Y él ante esa situación, eh, después de haber tenido distintos intentos para ser escritor, después de haber estado estudiando en Boston y haber regresado a su pueblo porque no se veía viviendo en Nueva York, donde hizo uno de sus intentos para irse a trabajar y sintió que tenía que regresar a su pueblo, que Concord es un auténtico pueblo. Eh, Entrados los 40, que en su época era una edad en la que ya se era muy mayor, era un hombre sin oficio, era un hombre que no se había casado y era un hombre que a todas luces de esa época había un poco fracasado, ¿no? Y entonces él ahí es cuando decide, tengo que de verdad descubrir si soy escritor, tengo que descubrir si aquí hay algo para mí. Y, y aquí es donde para mí la historia se vuelve emocionante, porque Thoreau es como conocido porque fue a vivir al bosque durante algo más de 3 años. Si habéis visto el Club de los Poetas Muertos, recordaréis esos momentos en los que los estudiantes se reúnen por la noche en pleno bosque y hacen estas ceremonias en las que repiten mucho los versos de Henry cuando dice fui al bosque porque quería vivir deliberadamente para no comprobar en el hecho de mi muerte que no había vivido, ¿no? Y lo curioso es que esta estrategia de tomar algo de distancia de su vida cotidiana es posible gracias a un amigo. Su amigo Emerson era un escritor consagrado, juntos paseaban por Concord y cuando Henry le compartió parte de su pesar, yo no sé exactamente cómo fue, pero
seguramente fue algo así como, yo tengo un cacho de tierra aquí al lado, te lo dejo, vete allí y mira a ver, ¿no? Y eso fue lo que él hizo, él no abandonó el mundo, él no se fue a vivir como un salvaje, como la mayoría de los hipsters han querido como vender su historia, y no, ese hombre se fue solamente a tomar la distancia prudencial necesaria para tomar su vida con perspectiva. Y al hacerlo, de hecho hay historias preciosas como iba todas las semanas a comer a casa de su hermana, montaba fiestas para sus amigos del pueblo, cultivaba un jardín, tenía distintos encargos que le ayudaban a ahorrar un dinero para ser autosuficiente. Por la mañana traducía los clásicos y por la tarde trabajaba en su obra sin parar, y en el intervalo paseaba con Emerson, se bañaba en el lago y hacía otras muchas cosas muy cotidianas, ¿no? Y es en esa pequeña cabaña que él construye donde él decía que tenía tres sillas, ¿no? Una para la soledad, otra para la amistad y otra para la sociedad, donde él verdaderamente logra crear o encuentra el espacio y el tiempo para consolidar su pensamiento en Walden, que es una obra que es la que le lleva a, la que le lleva a pasar a la historia de la literatura, ¿no? Y cuando yo conocí ese trabajo de Henry Thoreau, me inspiró muchísimo por esta idea de no es abandonar el mundo, es tomar distancia, ¿no? Entonces decidí que tenía que ir a Concord, que yo tenía que ir allí. Entonces vi un tren, eran 6 paradas, tomé el tren, fui a Concord, bajé del tren, me eché a andar y una señora en un coche pasó y le pregunté, ¿la cabaña de Thoreau? Y me dijo, one mile, me dijo, una milla. Y yo pensé, bueno, esto en España es algo más que un kilómetro, creo que lo puedo abordar. Caminé, recuerdo, era media mañana, a las 12 o así, cuando llegué al claro del bosque. Señales en los árboles marcaban el camino hacia la cabaña, donde al llegar yo esperaba que encontraría una taquilla, encontraría un montón de gente y un negocio hecho en torno a algo que tanto en el cine como en la literatura es bastante conocido, ¿no? Y para mi sorpresa, cuando llegué al claro del bosque, donde en su día estuvo la cabaña, que ahora no está, solamente hay unos pilares que no había nadie. Entonces, recuerdo la luz que caía, recuerdo que solo se oía el murmullo de la gente que en el lago se estaba bañando y ese susurro llegaba hasta mí, pero yo no veía a nadie. Y consideré aquello como un momento, como un regalo de la vida para mí. Y entonces me senté allí clavada en el suelo y durante cerca de una hora estuve simplemente tratando de vivir aquello, ¿no? Y de absorber también como la energía de ese lugar. Y luego decidí meterme a bañar al lago y recorrer Concord hasta llegar a la tumba del escritor, que me gustó mucho, ¿no? Que la tumba de Thoreau en Concord eh, es una tumba muy sencilla, como fue su vida, donde además está enterrado junto a sus hermanos, porque era una persona muy familiar, y cerca del panteón de Emerson, que era su amigo el escritor, al que siempre le interesó mucho la fama, y que frente a ese panteón del amigo escritor, su tumba era muy sencilla, y además estaba decorada con lápices y otro objeto que ahora diré, ¿no? Porque, entre otras cosas, Henry, para ganarse la vida, durante un tiempo trabajó en una empresa familiar que se dedicaba a hacer el grafito de los lápices, ¿no? Y entonces los niños del cole, entre otras cosas, iban allí y dejaban sus lápices, ¿no? Y encontré también una moneda de Alcohólicos Anónimos que decía one step a day, ¿no? Un paso cada día. Wow. Y es una historia preciosa, pero es una historia que una vez más habla, ¿no? De lugares a los que llegas porque la vida quiere, no tanto porque tú lo has planeado. Y fue muy bonito. Cuántas imágenes, ¿no? Y qué lírico, un poco, ¿no? O sea, solo con esto que nos has contado, no sé, ¿no? Yo me imagino el bosque, ¿no? La luz que se cuela por los árboles, conceptos tan relacionados con la vida como la muerte, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo la familia, los lazos que están ahí. Qué bonito. ¿Y Bueno, te las personas acuerdas? que ¿Y te acuerdas qué pensabas cuando estabas ahí sentada? O sea, porque, claro, estabas ahí sentada entre unos pilares de un lugar en el que un hombre vivió durante 3 años.
solo, y digo solo entre comillas porque cuánta vida había alrededor de él, ¿no? Y de nuevo aquí intento rescatar el concepto de la solitud. ¿Te acuerdas qué pensabas? Sí, me acuerdo que ahí fue donde precisamente eh, pensé en esta idea, ¿no? De todo lo que sabemos sin saber, Mm, que es algo que siempre me ha interesado mucho, ¿no? Todo lo que la intuición nos cuenta, todo lo que nuestro cuerpo nos cuenta, todo lo que antes de que seamos conscientes de que sabemos, de alguna forma sabemos. Y Henry, por la época histórica que vivió también y por sus intereses filosóficos, estaba interesado en esta fuente de conocimiento que es la naturaleza. Y en ese momento yo también estaba interesada en comprender por qué tenía las intuiciones que tenía y cómo encontrar la forma de explicar eso que yo no sabía explicar. Y al mismo tiempo, cómo ser fiel a algo que yo sentía que era real, pero que no podía racionalizar, ¿no? Como el hecho de que yo estuviera colgada en Concord, en ese trozo de tierra, contemplando algo maravillada, de una forma tan inexplicable, ¿no? mm. Entonces, sí, sí que lo recuerdo. Porque también recuerdo, y creo que esto las personas que nos escuchan y les gusta leer estarán de acuerdo, en que algunos escritores se convierten casi en amigos tuyos de la vida. Ujú. Entonces, a veces lees a un autor y por un momento ese autor te acompaña o te descubre algo, pero luego hay autores de una vida, ¿no? Y es cierto que yo a Henry Thoreau le había dedicado el tiempo suficiente como para cuando llegué allí, todo lo que, todo lo que de él había formaba parte de mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora cuando estaba contando la historia, el nivel de detalle que recuerdo no tiene que ver con mi capacidad para recordar el detalle, tiene que ver con lo que el pensamiento de Zoro influyó en mi vida hasta el punto de ser inolvidable, ¿no? Ujú. Entonces, creo que también hay escritores que viven contigo y que te acompañan donde vas y que esa es la parte increíble también de la literatura, Y que de que alguna forma se encarnan. sí, sí, que de alguna manera, te acompañan, ¿no? Te sientes como comprendido por alguien que vivió a lo mejor en un tiempo, distinto al tuyo, pero con muchas similitudes, como lo que hablabas del ferrocarril y de lo que pasaba en aquella sociedad comparado con lo que pasa ahora. Yo, por ejemplo, uno de mis sueños es poder ir a la casa en la que Mary Shelley escribió Frankenstein, o sea, por estar allí, ¿sabes? O sea, por sentir como la energía de lo que tuvo que ocurrir en esa casa para que ella, en aquel verano que llovía tantísimo, creara a uno de los monstruos más importantes de la literatura. Pero bueno, no me desvío de la conversación. ¿Crees que el silencio es una forma de tomar distancia? No creo que el silencio es una forma de acercarte. Mm. El ruido a veces te aleja de lo que las cosas son en realidad, de quién eres. Creo que el silencio te acerca a la verdad. Mm. ¿De qué Y man Sí, sí. sí, y bueno, no sé si significa tomar distancia. No soy una experta en silencio, la verdad, pero eh, pero sí, el silencio, no sé, es como en un texto, ¿no? Qué importante es el punto y seguido, qué importante es la puntuación. El silencio es como la coma, los puntos seguidos, como el punto y aparte. Si no hay silencio, es difícil que el texto tenga ritmo. Y creo que con la vida pasa algo diferente, ¿no? Si todo el rato hay solo acción y no hay silencio, es difícil que el ritmo funcione de verdad. Porque entonces, más que un ritmo, es un atropello, creo, ¿sabes? Es como un... O, sí, no sé. Sí, sí, es como vamos como motos la mayoría parte del tiempo porque, no hacemos las pausas, no tenemos ni las comas ni los puntos en nuestra vida. De hecho, el único punto que tenemos a lo mejor es a la hora que nos vamos a dormir, ¿verdad? Que evidentemente ponemos puntos, hay silencio y conseguimos, en algunos casos, no siempre es exitoso, ¿verdad? Descansar. Te lo decía más que nada porque, volviendo al tema del silencio como recurso, es cuántas cosas ocurren sin que nos demos cuenta cuando
conseguimos como esos puntos o esas pausas. Hay una frase que tú dices mucho, que quienes te siguen en redes sociales, que pueden encontrar a Belén como Belén Torregrosa, que verán que descubrirán en algún momento de cuando la sigan que cuelga alguna planta porque le encantan las plantas en la naturaleza y pone una frase que dice sucederá la flor. ¿Qué quieres decir cuando, Eh, cuando dices o nos compartes sucederá la flor? Y yo eh, siempre, porque es verdad que yo siempre que te respondo cuando lo leo, te pongo Belén, está sucediendo, ¿no? Es como no sucederá, sí, está sucediendo. ¿Qué hay, quieres hay decir? un escritor y poeta, hay un escritor y poeta que viene de allí, sucede a la flor, es un verso suyo, eh, Montiel se apellida, es muy poético su trabajo y él es un hombre que estoy casi segura que conoce bien el silencio y lo vive. Y simplemente cuando lo leí por primera vez me pareció un resumen muy bonito de lo que es la esperanza, ¿no? Bueno, sucederá la flor, es como en los últimos años yo deseaba mucho que algo floreciera dentro de mí, en mi trabajo, en la forma de concebir los proyectos y de intentar como entender también los grandes cambios que la comunicación está viviendo ahora. Y sucederá la flor era como una manera de seguir regando, ¿no? Y también de agarrarse fuerte a esos momentos donde un atisbo de algo muy hermoso, que no tiene por qué ser sublime, puede ser muy cotidiano, te hace ver hay un jardín ahí, ¿no? Que algo se está cultivando. Qué bonito. Hay que mantener la esperanza siempre, ¿verdad? Creemos en la esperanza, en dejar que la naturaleza siga su curso. Y la otra frase que dices mucho, que creo que también lo sacaste un escritor, es lo de la vidita. Cuéntanos un poquito qué es eso de la vidita y por qué lo usas tanto. Bueno, me encanta, eso es una historia que no me puede gustar más, ¿no? Yo fui freelance durante 12 años y hubo un momento también que gracias a colegas que me empujaron y que me provocaron de una manera muy positiva, me di cuenta que era el momento de crecer y de pasar de ser yo a montar un estudio y dar forma a eso que llevaba dentro, ¿no? Pero mmm, a mí me interesa mucho lo pequeño, siempre me ha interesado el detalle, pero también me ha interesado como, no sé, a veces lo grande se me aturulla, ¿no? Y entonces conocí la obra de Pedro Mairal, que es un escritor argentino que publicado por Libros del Asteroide, que se hizo muy conocido por una novela que se llama La Uruguaya, que curiosamente y alegremente acaba de ser también película y además una película co-creada y coproducida por Orsay, que en realidad es una eh, revista argentina que en un momento dado está haciendo proyectos culturales como por ejemplo hacer una peli y en esa peli hay un montón de guionistas y los actores son suscriptores de Orsay, en fin, un fenómeno creativo fascinante. Y en esa novela de La Uruguaya, donde además Pedro Mairal ha hecho también la banda sonora, algún día ojalá yo conozca a Pedro Mairal, será como, no sabe lo que agradezco su creación, pero sí. Y entonces él tiene una frase que decía, si no podés con la vida, en la Uruguaya hay una frase que dice, si no podés con la vida, prueba con la vidita. Y yo me apunté directamente y lo convertí en un hashtag en mi Instagram y luego cuando fui a montar el estudio pensé, esto se tiene que llamar la vidita, ¿no? Porque creo que las historias buenas son historias que prestan atención al detalle, también porque el proyecto que hemos montado es un proyecto que se basa en por un lado, descubrir cuál es la necesidad de transformación de nuestros clientes, es qué necesitas transformar, pero luego utilizar la palabra y los proyectos a medida, es decir, trabajamos con muchísimo mimo en proyectos muy a medida para generar ese cambio que la palabra para mí es capaz de desplegar, ¿no? Y todo eso a partir de no narrativas grandilocuentes ni grandes eslogans, sino historias personales, historias co-creadas, proyectos
muy humanos, pues profundamente cercanos, que ponen el foco no en el destino, sino en lo que el viaje cuenta, ¿no? Lo que, y lo emocionante de una historia es la odisea, no es a dónde vamos, es cómo llegamos hasta allí, es todo lo que pasa mientras vas. Y Claro. entonces la vida reivindica eso, el proceso, la mirada, la atención, la intención y el poder transformador de la palabra, porque la palabra es increíble, la palabra. Claro, es un recurso al que no le prestamos tanta atención tampoco, ni al silencio ni a la palabra. Deberíamos cuidar más las palabras que decíamos, o por lo menos eso creo, por lo menos eso intento yo, ¿no? Cuidarlas más. Y siempre cuando alguno de ustedes, mis invitados, hace alguna intervención, me gusta como resaltar cosas que dicen. Y pues ya sabes que nos gustan las preguntas, así que tú has dicho algo ahora y lo voy a subrayar y lo voy a casi, casi susurrar al oído de la gente que nos escucha y lo voy a decir una vez más, que es, ¿qué necesitas transformar? ¿No? Porque yo creo, y lo leí en alguna parte, creo que fue en el suplemento, en un suplemento cultural, eh, que las metamorfosis, perdón, no tienen vuelta atrás, ¿no? Una revolución puede traer como consigo respuestas y demás, pero las metamorfosis no tienen vuelta atrás. Así que me quedo con eso que acabas de decir. Lo vuelvo a decir, ¿qué necesitas transformar? Y apoyarnos en la palabra, en las narrativas, para poder poco a poco, un paso a paso, como esa moneda que te encontraste de Alcohólicos Anónimos, un día a la vez, para ir escribiendo nuevas narrativas. A ver, estamos entrando como a una parte muy profunda de la conversación. Tú eres muy profunda, tienes mucha poesía, pero también estás muy cómoda o muy natural en un territorio que para mí no es tan fácil, que es el del humor. Entonces, ¿el humor qué es para ti y por qué es tan importante? Que también mucha gente está hablando del humor, ¿eh? O sea, eres como la representación de muchas palabras que son trending topic. Humor, una de ellas también. Bueno, creo que el humor precisamente es distancia, ¿no? Eh, es como saber que, bueno, es como esa vidita, ¿no? De saber que, ah, no sé, digamos que no diría de mí o sea, no diría que el humor es un rasgo, sé que soy una persona alegre pero sí creo en este juego esta ha sido una de las transformaciones, ¿no? Es como, creo que me interesa lo sublime que está aquí delante, encima de la mesa, presente en la vida, ¿no? Es como, me interesa encontrar la poesía en lo que es profundamente terrenal. Y esto es algo a lo que llegué también gracias a Joseph Campbell, que fue un mitólogo estadounidense, que era un tipo profundamente espiritual y muy sublime, que tenía unas citas, algunas tan terrenales que yo es que adoraba, ¿no? Una de ellas era, él dice, eh, no te preocupes que si sigues la vida por tu propio camino, pájaros te cagarán en la cabeza, no te molestes en limpiarte, ¿no? Entonces, a mí que alguien te explique una cosa enorme, muy profunda de esta manera tan visual, me parece que es una narrativa o sea, impresionante. Y era él el que en un momento dado también dijo que no es posible ser profundamente espiritual sin ser profundamente terrenal. Ujú. Y en un momento de mi vida en el que estoy viajando mucho y Colombia, Guatemala, viajes por la propia España, me mudo a un espacio mínimo donde me empiezo a dar cuenta con, o sea, con toda la fuerza propia del espacio de esta carnalidad. Me empiezo a dar cuenta de lo que significa no tener espacio para moverte, tener que plegar una cama para poder abrir una nevera, para poder sacar la leche, para poder hacerte un café. Empiezo a vivir los límites de la vida de una forma tan plástica y tan rotunda que me doy cuenta que hay un peligro de la literatura, o al menos que yo corría un peligro, y era que la literatura, lejos de acercarme a la vida, me hiciera escapar de la vida y hacerme vivir
en mundos paralelos de fantasía y ficción. Ujú. Y en ese momento es cuando emprendo un viaje interior para volver a la tierra, para volver a lo físico, para volver al aquí y a la hora, porque estoy decidida a ser justa con la literatura, ¿no? Pero como a no hacer que aquello que a mí me había salvado toda la vida se convirtiera en mi perdición, que es vivir en un mundo paralelo de fantasía y ficción. Y es cuando me empieza a interesar profundamente por el aquí, el ahora, la realidad y cómo funcionan los Excel y qué hay que hacer para tantas cosas, ¿no? Y si viene de un lugar, entiendo que viene de ahí, que empiezo a prestar atención y que siempre he admirado mucho a la gente muy terrenal, mucho, a la gente muy práctica, a la gente que no se equivoca de portal, a la gente que está entendiendo en tiempo real lo que pasa. Siempre deseé eso para mí y no lo veía en mí. Entonces creo que en algún momento entendí que si lo cultivaba igual empezaba a aparecer, ¿no? Y, y me gusta, me parece otra manera más de disfrutar y de hacer que la literatura te integre todavía más en la vida en lugar de hacerte vivir en otro paralelo. Mm. Sucederá la flor, ¿no? Un poco Sucederá, ¿no? sucederá. Sucederá la flor en la vidita, podemos componerlo un poco así. Pero bueno, yo sí te veo como una, por ejemplo, una narrativa que quizá yo tendría que trabajar en mí, porque no lo hago tanto, es aprender a tomarme un poco menos en serio y aprender a reírme un poquito más de mí misma, ¿no? O sea, y aceptar que eso, que este afán de querer controlarlo todo, tiene que ver con una ficción más que con una realidad, ¿no? Que quizás si me pongo en plan terreno, me doy cuenta que, y el otro día se lo comentaba a una compañera, ¿no? Por mucho que yo quiera anticiparme, por mucho que yo quiera planificar, por mucho que yo me monte en la cabeza a lo mejor un ideal, siempre se van a presentar cosas de la vida que a lo mejor no me encantan, pero si me lo tomo con una actitud de, bueno, pues ya está, a reírme y a seguir, pues igual esa es una mejor manera de que la belleza nos encuentre o aquello que hemos cultivado se convierta en esa flor o en ese Sí, resultado pero que esperamos. fíjate qué bonito lo que dices, que fue una conversación con otra persona o compartir esa frustración con otra persona la que de alguna forma te saca de tu aislamiento y te hace darte cuenta que alguien más está ahí. Ujú, Y eso es lo que me parece tan interesante de los cambios que estamos viviendo, que tienen que ver en parte con un deseo cada vez más compartido de salir de nuestro aislamiento y de nuestra individualidad y de darnos cuenta que en el fondo nuestros pesares se parecen bastante y son muy compartidos. ujú, Y como muchas veces lo que te ayuda a generar esa distancia o ese silencio o esa perspectiva precisamente es compartir, es contárselo a alguien más, es para mí o sea, es como el terreno fértil para empezar a hacer bromas sobre ello y para empezar a hacer narrativa. ujú, Gustavo Díez, que es el CEO y fundador de Niracara, un laboratorio maravilloso de temas de mindfulness desde la perspectiva de la ciencia, en una colaboración me contó que me gustó un montón que a eso se le llama el cerebro granular. Es algo así como un cerebro que es capaz de hacer metáfora o generar sentido o narrativa con algo que le pasa. Es un cerebro más feliz, entre comillas, ¿no? Hay una plenitud en la vida de cualquiera que empieza a generar complicidad con esas desgracias que le pasan. ujú, Y lo que me encanta de lo que dices es que a ese lugar se llega desde la vulnerabilidad. En el ujú, momento en el que decidimos compartir nuestra autenticidad y permitirnos ser de manera imperfecta y ceder a esa idea del control en la que no eres para nada la única. O sea, somos multitud ahí. De hecho, probablemente es uno de los lugares comunes del momento contemporáneo, ¿no? El intentar dejar de querer controlarlo todo. ujú. Y ahí es donde surge la narrativa y surge la buena historia, creo. Total, totalmente. Belén, a mí me encantan las preguntas y porque me han ayudado a esclarecer un poco mi vida. En ediciones anteriores, en las ediciones de aniversario, le he pedido a la gente que traiga algo para
el auditorio de Latitudes. Han traído canciones, han traído poemas y en esta ocasión te pedí, como a otros invitados, que nos hicieras un regalo y que el regalo que nos hicieras tuviera que ver con una pregunta. Entonces, si hay una pregunta que te haces o si hay una pregunta que consideres importante que nos hagamos como sociedad, ¿cuál sería a modo de regalo? Pues creo que la pregunta sería, ¿para qué te quieres tomar el tiempo? Mm, Pensando en ese silencio y en que a veces las buenas preguntas, las preguntas vitales que no dejan de suceder, además, cuando ya parece que has creado o encontrado el sentido a una, de pronto salta otra como una seta, ¿no? Pero ¿para qué te quieres tomar el tiempo? Porque el tiempo es importante para encontrar o crear la respuesta y significa que te importa lo suficiente. Entonces, eh, es un reto tomarse el tiempo hoy. Y la pregunta que yo me hago ahora es, mm, ¿a qué temas son prioridad y le quiero dedicar mi tiempo, ¿no? Y los temas no tienen que ver solo con el crecimiento personal o un tema de desarrollo, sino a veces también son personas o sí, es como, es que esta persona me importa y le quiero dedicar tiempo, me quiero tomar el tiempo, o este proyecto me importa y pese a todos los obstáculos, me quiero seguir tomando el tiempo, o este deseo de cuidarme más y comer mejor, quiero que de verdad me lleve a, quiero tomarme el tiempo para prepararme un tupper todos los días y comer rico o cocinarme o, ¿sabes? Como ¿para qué te quieres tomar el tiempo? Sí. muy bien. ¿Para qué te quieres? Vamos a compartirlo con todos los demás y vamos a dejar que esa pregunta repose, se interiorice. No hay prisa por responderla, porque a veces parece que tenemos mucha prisa. Yo no te la voy a responder ahora y tú tampoco la respondas. La idea es que quedemos como rumeando con ella, ¿no? A modo de regalo. Belén, te quiero dar las gracias por haber estado aquí, por haberte tomado el Nunca tiempo, mejor dicho. porque te has tomado el tiempo de estar aquí. A la gente que nos está escuchando, le quiero agradecer también que se haya tomado el tiempo para seguir en esta edición de aniversario. Si es la primera vez que escuchan, les invito a viajar atrás en el contenido del podcast e ir al kilómetro 23 que se llama Vivir con Arte para seguir escuchando a Belén, porque, bueno, Belén en aquel curso de storytelling me ayudó a crear el hilo conductor con otras compañeras de lo que fue la temporada 4, que fue Habitantes del Mundo, y me ayudó a darle voz a unos pájaros estorninos pintos que hacen un viaje migratorio precioso por Europa. Así que ese es el otro formato de podcast que hacemos aquí en Latitudes. Solamente quiero añadir que este podcast es posible en gran medida por un grupo de gente que se está tomando el tiempo y el interés de apoyar y contribuir como mecenas. Así que ellos también tienen una mención importante en este episodio, en esta conversación. Y Belén, no sé si quieras decir algo más sobre las narrativas que queremos decirnos, algo que quieras desearnos. No, darte las gracias por el espacio y por la invitación y desearte todo lo mejor con tu proyecto, que es evidente que te estás tomando el tiempo Mm. y le estás poniendo tanta dedicación y tanto tesón y tanta creatividad, ¿no? Entonces, no es tanto a dónde vamos, es cómo llegamos hasta allí y bueno, sea lo que encuentres al llegar a tu Ítaca, pues que el viaje te sea muy propicio y que podamos seguir acompañándote. Vale, y ya que estamos hablando del camino y de cómo llegar hasta ti, ¿cómo se llega a ti? Si hay alguien por ahí interesado en que le ayudes a crear su narrativa en el negocio o en algún proyecto, cómo llegamos a ti? ¿Qué Bueno, hilo hay que pues seguir? estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, me encuentran como Belén Torrebrosa y también en mi correo belén@lavidita.com
y con mucho gusto estamos al otro lado. Muy bien. Para cerrar, voy a hacer un jueguito, ¿vale? Y lo voy a confesar. Hace poco hicimos unos cambios en casa y tenía que llevarme mis libros a un lugar seguro. Entonces deduje que el lugar más seguro al cual podría llevar mis libros sería a mi oficina, justo al mueble que tengo atrás del escritorio en donde trabajo. Y con mi compañera Mari, que es una persona muy especial con la que tengo continuas narrativas y preguntas filosóficas, cuando de repente algo nos inquieta, la miro y le digo, oye Mari, le preguntamos algo al universo y me dice, venga, sí. Entonces yo me doy la vuelta y tomo alguno de los libros. Entonces en esta ocasión voy a hacerlo contigo. Belén, vamos a ver qué nos dice el universo. Voy a agarrar tu librito. Dime un número Bueno, dime ya, cuando tú creas. 47. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Vale, entonces hago así y donde caiga el dedo tengo que leer lo que dice. Y lo que dice es lo que nos está diciendo el universo, ¿vale? Juro que no es a propósito, ¿vale? Esto ha sido el universo, esto es el universito mismo. Ayer, dice el librito de Belén que se llama La vida en fósforo, que creo que, bueno, escríbanle para preguntarle si no dónde lo consigue la gente, si alguien quiere. Sí, en la librería Terranova de Barcelona, tanto online como físicamente. Vale, librería Terranova de Barcelona. Ha caído el dedo, hemos conjurado el universo y eso es lo que nos dice el universo, ¿vale? Ayer, mientras preparaba un proyecto hermoso que apenas comienza, descubrí que para los mayas el tiempo es circular, no lineal. Lo que significa que si uno se esfuerza en encontrar la oportunidad que hay en cada adversidad, tarde o temprano haya una puerta abierta a un nuevo ciclo. Así que, bueno, esto ha sido el universo y esto es lo que el universo tiene que decirnos hoy con el librito de Belén Torregrosa. ¿Cómo harías tú bajo el fondo del mar? Sí. Como hago abajo, mi seña por siempre abajo del mar. Que un abrazo muy grande para todos. Gracias por ser parte de Latitudes, por seguir con nosotros, por recorrer los kilómetros. www.somoslatitudes.com. Ahí también pueden encontrar información del proyecto. Y nada, compartan si esto les ha gustado. Compártanlo con amigos, con familiares, con quien ustedes quieran, pero siempre sirvan de canal de comunicación, de puente, y acuérdense que siempre somos resultado de los encuentros que tenemos. Un beso muy grande y nos vemos en 15 días para seguir celebrando que Latitudes cumple 3 años. Un besito.